Bienvenidos a Conversando desde la Terraza. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Antonio Marino, profesor en filosofía y uno de los primeros en dar clases en la FES Acatlán, con más de 45 años de experiencia. Entrevistándolo está con nosotros el doctor Luis Antonio Velasco, quien también fue su alumno. Adelante, doctor Velasco. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a esta presentación. Es un privilegio estar con ustedes y sobre todo es un honor hablar en esta ocasión con el doctor Antonio Marino López. Bueno, antes de eso, soy Luis Antonio Velasco Guzmán, soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. En realidad, tengo que hacer una pequeña presentación del doctor Antonio Marino, que está aquí con nosotros. Es un profesor de ya largo aliento en esta facultad. Llegó aproximadamente como un semestre después de que se abrieran las puertas de esta facultad, hace 45 años aproximadamente. Y por otro lado, hablar de las obras del doctor Antonio Marino es tanto como hablar también de su trayectoria académica. O sea, no puedo yo separar esta combinación porque es a lo que te has dedicado, Toño. Entonces, no puedo escindir esta parte. Y entonces tenemos dos tipos de obra en tu caso. Las obras que están relacionadas con los seminarios que has impartido y las obras de largo aliento, de las cosas que a ti te interesan y en las que tú has puesto quizás, no sé si más interés, y esa es la pregunta. En tu opinión, ¿cuál es la tesitura del interés en estos dos grupos de obras, los de los seminarios y los de la obra de Antonio Marino? ¿Qué me dirías tú, Antonio? Justo a lo que te referiste al inicio, de dónde estudié y con quiénes. Entre ellos dos había esa diferencia, ¿no? Klein decía que ponerse a escribir impide que uno siga pensando. Y creo que tiene razón, porque el proceso de sacar un libro que va desde escribirlo y luego la edición y en fin, pues quita tiempo, ¿no? Y en sí mismo no es muy interesante. Entonces, pues uno como profesor escribe por dos razones. Uno, porque quieres, y otro, porque más te vale, si quieres ser bien evaluado. Entonces no puede uno hablar no es como si yo fuera un novelista que en mi casa decidiera si escribo o no escribo, ¿no? O sea, sí hay la estructura institucional que está presente ahí, ¿no? Entonces, eso es un poco un aspecto de qué me ha llevado a escribir y en estos términos. Otro que tiene, ya que te remontaste hasta cuando había dinosaurios aquí en Acatlán, el inicio de mi carrera aquí en Acatlán fue muy de pionero, pues, ¿no? Estábamos comenzando a echar a andar Acatlán, a diseñar los planes de estudios. Entonces, no era algo que se pudiera dar por consabido que la carrera de filosofía fuera a existir. O sea, estaba allí, pero podría desaparecer. Y otra era qué tipo de investigaciones tendrían cabida en ese contexto, porque no podían ser investigaciones muy especializadas, como se pueden realizar, digamos, en un contexto de otras universidades donde ya pues tienen profesores especialistas desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, eso curiosamente resultó en que yo tuve una libertad que no hubiera tenido para escoger los temas y la forma de explorarlos. Una libertad que si hubiera estado en algún otro lado no la hubiera tenido. Entonces, en ese sentido, como que llegar a Acatlán en el momento en que llegué y luego
la historia subsecuente, pues fue maravilloso porque no tuve que batallar o hacer las batallas que normalmente Claro. el profesor primerizo que se está abriendo camino en una facultad tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues eso fue maravilloso y sigue siendo en buena medida, ¿no? Y bueno, precisamente a la vez este hecho de que Acatlán que íbamos envejeciendo, digamos, simultáneamente, Acatlán y yo, permitía, por un lado, la libertad y por otro lado, evitar la especialización excesiva que caracteriza a la investigación en las universidades. Sí. Porque la podíamos evitar otra vez porque éramos pocos profesores de filosofía, también había pocos alumnos, Sí. se prestaba para la circunstancia, pues, para tener seminarios en los que los alumnos fueran realmente mucho más activos de lo que suelen ser en los seminarios típicos en otras universidades. Entonces, ahora sí, perdona la interrupción, nada más relacionándolo con la importancia de estas dos maneras de escribir, o dos géneros, por llamarle de alguna manera. No son propiamente antologías, ¿no?, en un sentido estricto, pero son la coordinación de un seminario en donde hay un proceso de investigación, un proceso de estudio, un proceso de análisis de temas que están relacionados, y ahora voy a hablar de los temas que te han interesado y que nos han interesado a todos los que te seguimos o que seguimos conversando contigo. En primer lugar, pues el problema de la filosofía política, ¿no? ¿Por qué la filosofía política, Toño? Pues en parte también fue una cuestión circunstancial. O sea, sí tenía que ver con lo que yo había estudiado antes de venir a Acatlán, pero cuando el verdadero impulso inicial fue de defensa propia y de defensa de la investigación filosófica aquí. Okay. Porque en los inicios de Acatlán se formó el centro de investigación interdisciplinaria. Entonces, los que formamos parte de ese centro de investigación, teníamos que justificar nuestras investigaciones en función de algo que no fuera exclusivamente teórico, pues, ¿no? Porque toda la intención del centro era realizar investigaciones que en última instancia tuvieran algún tipo de consecuencia social y posiblemente hasta política en México, ¿no? Entonces, digamos que aunque a mí en aquellos entonces me hubiera gustado más dedicarme a leer a Heidegger, yo sabía perfectamente que si yo proponía como problema nacional el estudio de ser y tiempo, pues no. Te lo iban a rechazar. No iba a funcionar. Entonces, claro, tuve que pensar en cómo combinar la filosofía con los problemas, el enfoque filosófico de la política, pues, ¿no? Que claro. es una manera de pensar de la filosofía política. Pues lo tuve que desarrollar. Aunque suene vanidoso, antes de que yo lo hiciera, nadie sabía qué era la filosofía política aquí en México, ¿no? Claro. Era relativamente desconocido, o se confundía con historia de las ideas políticas. O con ciencia política. O con ciencia política. ¿No? Que eso sí estaba de moda. No, eso incluso ya en la gente que... Ya hasta había facultad. Pues. Sí, claro, exacto. Pero esa diferencia sí es notoria en tus escritos. Por ejemplo, me viene ahorita a la memoria un artículo que tú publicaste se titulaba, o lo intitulaste, mejor dicho, Universidad y Nación. ¿Qué piensas de esa? Bueno, ¿qué nos puedes decir
de manera sencilla, digamos. Es un problema complejo, pues, pero tú lo has manejado en diferentes aspectos de tu obra. Pues, digamos, pensar en esa relación entre la universidad y la nación, otra vez me remito a la circunstancia del inicio de Acatlán, que así en retrospecto realmente es maravilloso, porque aquí, aunque fuera de manera, no de la manera como yo lo hubiera pensado inicialmente, Acatlán nació con el proyecto de ser una universidad interdisciplinaria. Entonces, como nadie tenía muy claro qué sería eso de la... Había unos que hasta decían que Todavía no, interplanetaria, más bien, ¿no? Pero claro, a la pregunta de por qué la universidad se va a dispersar en estas escuelas nacionales que se inauguraron en aquellas épocas, en fines de los años 70, sí, del siglo pasado. Sí. Suscitaba la pregunta, naturalmente, bueno, ¿por qué? Al decir, bueno, ¿y qué es eso de la interdisciplina? ¿Y por qué interdisciplina en lugar de lo que tradicionalmente se viene haciendo? Sí se estaba respondiendo finalmente a nivel mundial, porque no es un invento original de Acatlán, lo de la interdisciplina. Es una de las reacciones que hubo a la crisis de la política y la educación en el 68 a nivel mundial. Entonces, en muchas partes comenzaron a preguntarse, bueno, ¿qué no podríamos funcionar de otra manera? O sí, parece que las universidades no están conectadas con lo que se requiere en la sociedad. Y entonces, como no era nada más mi pregunta, sino era una pregunta que estaba obligada por el proyecto de interdisciplina, pues eso me encaminó a estos estudios. Incluso hubo un macroproyecto, ¿no? Digamos, no relacionado, bueno, sí relacionado con este problema justamente de la universidad y la nación, pero tú coordinaste un libro que se llamó Ensayos sobre la democracia, y que fue como la culminación de un macroproyecto de la universidad. Y ese seminario, yo recuerdo, pues, como producto, como resultado de ese seminario, que fue sumamente interesante, lo mismo que este primero en el que yo participé contigo, de feliz memoria, hace mucho tiempo, pues, pero en realidad nos dábamos cita, únicamente, el único requisito era los interesados. ¿Te interesa? Adelante. Y ahí nos dimos cuenta que no eran muchos los interesados, realmente, ¿no? Eso has tenido que, digamos, nadar cuesta arriba con ese tipo de problemas, digamos, únicamente en relación con cómo se constituyen tus seminarios. Bueno, sí es problema, si lo ve uno en términos de comparar el tipo de seminarios que hemos podido tener aquí con los seminarios, digamos, que hay o hubo, no sé, en la Facultad de Filosofía, allá en Ciudad Universitaria. Porque aquí eran los participantes en los seminarios, pues básicamente eran los alumnos de licenciatura. Claro. Era un periodo muy breve en el que podían estar, porque para que tuviera caso necesitaban ser de los últimos semestres. Sí. Pero por la misma razón duraban 2 semestres y tenía que empezar de nuevo. Entonces eso impedía mucho la continuidad de los temas. Te refieres obviamente a los seminarios de allá del posgrado, como el de Eduardo Nicol, en el que tú estuviste, o sí, porque con Juliana González. Aquel tenía 25 años y había personas ahí que tenían 15 años de estar en el seminario, ¿no? Claro. Aquí ni Acatlán tenía 15 años, pues, ¿no? Entonces... Claro, en esa época, por supuesto. Tú trabajas con el carácter de la filosofía, como si la filosofía fuese un personaje, y tienes que abrirlo. Para ti, ¿qué importancia tiene este esfuerzo
de apertura del texto o de la obra de un autor como si fuese un personaje vivo, orgánico, que te responde, que tiene cosas. Pues bueno, la idea básica es sencilla. Un libro, para que deje de ser letra muerta, lo tienes que vivificar con tu propia interrogar. O en otras palabras, yo procuro leer sobre cosas que me importan y no nada más para entretenerme, por ejemplo. Me apego a lo que dice Nietzsche, que detesta a los que leen nada más para entretenerse, ¿no? Para matar el tiempo. Entonces, la hermenéutica pues es la consecuencia de eso, porque es un intento de dialogar mediante el libro con el autor. Y para eso tiene uno que interrogar al autor como imaginándose que estuviera uno conversando con él. Pues es lo que he tratado de hacer. No solo es en este libro donde tú haces converger, digamos, el problema filosófico en tensión con la literatura o la poesía, está en todas partes, desde este otro, ¿no? Venganza y justicia, en la Orestiada de Esquilo. Pensando en este texto, en realidad estás abocándote a los estudios clásicos también, y les estás vivificando un estudio que, si lo lees como normalmente se lee, dices tú, bueno, pues solo es una tragedia más, ¿no?, de la tradición literaria. Pero de repente uno encuentra problemas que son contemporáneos, pues. Pues sí, porque, por ejemplo, en ese libro, como lo dice el título de Venganza y Justicia, tiene como punto de partida el hecho, que yo creo que cualquiera que lo piensa lo reconoce, de que cuando nos hacen algo que nos hiere, que nos ofende, que nos injuria, que nos lastima, normalmente lo que queremos es venganza, no justicia. Entonces, es una pregunta que nunca caduca. ¿Cómo distinguimos entre nuestros afanes de venganza y nuestros afanes de justicia? Y bueno, pues es una pregunta que Esquilo hizo magníficamente, pues, ¿no? Claro. Entonces, empiezo porque la pregunta tiene vigencia siempre. Y tengo en Esquilo un interlocutor que me ayuda a explorarla. Digamos, estamos embaucados normalmente por la doxa, por la opinión. Y entonces tus esfuerzos siempre son por cancelar la opinión. ¿No tiene algo que ver eso con los esfuerzos platónicos o socráticos de no hacer una apología, porque no es el punto, pero sí demostrar que nuestra época está, o sea, que la verdad está obnubilada? La pregunta por la verdad, perdón, más bien era lo que te quería... Pues, mira, yo ciertamente soy enemigo de andar diciendo que vivimos en la época de la posverdad, porque en realidad la verdad nunca ha sido apreciada en ninguna época, ¿no? Entonces, no es así como que nosotros, después de ser grandes, de haber pasado por una época de gran respeto por la verdad, ahora ya hemos decaído, ¿no? Nunca salimos de ahí. Pues. Siempre hemos estado en la caverna. Sí, pues. sí, sí. Es un privilegio, Toño, tenerte aquí en Acatlán, poder conversar contigo y tenerte, pues, organizando esta manera de pensar la filosofía tan diferente en relación con todas las universidades que nos rodean en México y que hacen que Acatlán sea un hito en el pensamiento de la filosofía política. Pues, Toño, muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado. No sé si quieres añadir una última cosa en relación con
tu obra. No, ya creo que ya cubrimos suficiente. Y gracias por la conversación. Gracias por acompañarnos en esta enriquecedora conversación en la terraza con el Dr. Marino. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Los invitamos a que se suscriban para que no se pierdan las siguientes conversaciones. También activen la campanita, denle like y compártanlo con sus compañeros universitarios. Hasta luego.